Demasiado amor. Hablemos de un concepto que parte desde Gálatas 6, los versos del 11 al 18, puntualmente en un verso que les voy a hacer mención. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a ustedes que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El apóstol Pablo está haciendo mención de dos cosas aquí: el gloriarse y la cruz. Dice que algunas personas quieren que ustedes se circunciden, les dice a la gente de Galacia, para no ser perseguidos a raíz de la cruz de Cristo. Y quieren gloriarse en eso, quieren cachiporrearse de eso. Y Pablo dice: yo no tengo ningún motivo por el cual sentirme orgulloso, sino es en la cruz de Cristo. Es tan poco lo que predicamos actualmente respecto de la cruz. Hoy en día no se predica ni del pecado ni de la cruz, pues es feo en realidad mencionar un instrumento de tortura tan brutal. Es tan eficaz la cruz que la gente moría lentamente, pero moría. Y era un efecto psicológico tremendo para todos quienes estaban viendo eso. El hecho de la crucifixión muestra la desgarradora imagen de un ser humano colgado de un palo como estropajo secándose al sol, deshidratado al punto de ya no poder respirar, asfixiado por el peso de su propio cuerpo, desangrándose lentamente y aún así viviendo aún muchas horas después de haber sido colgado en el madero. La cruz es una forma muy cruel de matar a alguien, pero tan cruel como esa forma de crimen es todo el proceso de tortura previo a la crucifixión, para asegurarse que el personaje crucificado llegue a la cruz destruido, desangrado, tan débil que muera lo antes posible. Para eso lo golpeaban, lo herían, lo desangraban a propósito, para asegurar una muerte dolorosa, pero no tan lenta como para que a los asesinos no le molesten los gritos del sufriente colgado en el madero. La cruz es el instrumento de muerte más horrendo que al ser humano se le haya ocurrido, y fue usado por un grupo de personas para sacrificar al Dios creador del universo, ya que no aceptaban la incandescente realidad de su divina presencia. La cruz es el horrendo precio de amor que no tiene explicación humana. Les voy a leer algo en Filipenses capítulo 2, los versos del 6 al 8. Comienza diciendo: el cual, refiriéndose a Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los humanos, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. He leído relatos de las características de la muerte de Jesús, algunos informes de forenses que dicen el cómo debe haber sido la muerte. Muchos de nosotros vimos una película muy cruda que se llamaba La Pasión, Mel Gibson, experto en sangre,
cuerpo desgarrado de Jesús, roto por los látigos que tenían bolas con puntas amarradas en los extremos de las cuerdas, mutilado de tantos golpes, el rostro desfigurado porque lo golpeaban, su rostro ensangrentado porque le clavaron una corona con espinas en la cabeza, las rodillas rotas porque cayó varias veces camino al Gólgota. ¿Saben quién era ese? Aquel al que muchos insultaban y se reían y lo escupían. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no fue asesinado. En todos los evangelios aparece una mención que hace Jesús respecto del mismo, de su entrega y de su resurrección. La pueden encontrar en Marcos 8, 31 en adelante, Lucas 9 en adelante, Lucas 9, 22 en adelante. Yo les voy a leer brevemente Mateo 16, el verso 21 y siguiente. Jesús dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hay abundante evidencia en la Biblia que nos muestra que Jesús sabía lo que iba a ocurrir y siguió adelante. Tenemos claro que a Jesús no lo asesinaron, pero hubo asesinos. Hubo gente que deseaba su muerte para ellos poder vivir más tranquilos en sus pecados, sin que quedaran en evidencia cada vez que Jesús aparecía. Hubo asesinos, hubo ejecutores, hubo traidores, es cierto, pero a Jesús no lo asesinaron. Judas lo traicionó. Imaginen a Judas. Tuvo el mejor equipo de trabajo, tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor líder, tuvo la mejor oportunidad. Pero lo que prima en su decisión es una cuestión tan humana que se parece a muchos tipos que yo conozco. Incluso hay uno al que lo veo todos los días en mi espejo. Judas actuó tan humanamente. No actuó espiritualmente. Y eso es lo que nos pasa cada vez que nosotros tomamos decisiones sin escuchar al Espíritu de Dios. Actuamos en la carne. Y al actuar en la carne nos apartamos de la voluntad de Dios y actuamos por las nuestras, como a nosotros nos parece que debería ser. Caifás, el sumo sacerdote, yerno de Anás, que había sido sumo sacerdote antes que su yerno. Para estos Jesús era una molestia, les desordenaba a la gente, les decía cosas que eran incómodas para ellos, les arruinaba la religión porque les decía que ellos debían ser honestos y vivir sin engaño. A Caifás le pareció mejor matar, asesinar, porque así mataba la fe que Jesús producía en las personas. Imagínense, ya somos más de 3.000 millones de cristianos en el mundo. En esa época eran 12, cuando mucho 150. Obviamente no era solución la de Caifás. Para defender a su religión, buscó matar al que le daba sentido a su religión, traicionando así sus propios principios. Pilato, gobernador de Judea, puesto allí por César porque los descendientes de Herodes no eran capaces de gobernar lo heredado de su padre. Pilato seguramente estaba aburrido de tanto remilgo por parte de los sacerdotes judíos que ya no se quería complicar mucho. Sabía que Jesús era inocente. Él dijo: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Su esposa se lo dijo. Palabras fatales cuando la señora te dice no te metas ahí, y uno lo hace después. No tengas nada que ver con ese hombre, le dijo la señora. Había tenido un sueño. Este político intentó tibiamente liberar a Jesús, pero al final traicionó sus propias convicciones y por conveniencia política lo mandó a crucificar.
Jesús fue traicionado por las personas, fue traicionado por los líderes religiosos, fue traicionado por los políticos, pero Jesús no fue asesinado. Él fue voluntariamente a esa cruz. Me gusta mucho el énfasis que pone el apóstol Juan cuando menciona claramente que nadie puede matar a Jesús. Capítulo 10, verso 18, en la versión NTV. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Está clarito, ¿no es cierto? Volvamos al verso inicial, cuando el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Imagínense a Jesús colgado en esa cruz, destruido físicamente, chorreando sangre, su cuerpo lleno de laceraciones, sus manos clavadas, sus pies clavados, desnudo, porque mentira eso que le ponen un pañito en las fotos o en las pinturas, no, los colgaban desnudos, lo cual era una tremenda humillación, exhibir el cuerpo desnudo de una persona. ¿Qué honor, qué cachiporreo puede tener uno de ese instrumento de humillación y de dolor? Hay un himno que dice, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Esta es la parte en la que mi señora dice, no cante, hermano. Si yo soy abogado, si soy médico, si soy político, constructor, secretaria, mamá, papá, estudiante, eso sí nos parecen motivos para ufanarnos de algo, ¿no es cierto? Si yo soy un deportista destacado, es por mis méritos que soy destacado, es cierto. Uno hace el esfuerzo diario. Yo alguna vez fui deportista de competencia. Yo sé que suena difícil, pero así fue. Jugué rugby varios años y competí. Suena difícil de creerlo. Pero mi físico era ideal para ese deporte. ¿Pero tengo mérito en haber nacido grandote y pesado? No, nací así por herencia. Supe usar lo que tenía en un momento, claro, pero lo tenía de regalo, no porque yo lo hubiera merecido. Si tú pudiste estudiar tu carrera soñada en la universidad, genial. Pero si hubieras nacido con trisomía en el cromosoma 21, de seguro habrías estudiado en una escuela especial y tu camino académico sería diferente. Si cantas bien, es porque tus progenitores te heredaron algo. Tú lo has trabajado, has estudiado y te has preparado, ¿de acuerdo? Pero fíjense, yo por mucho esfuerzo que haga no puedo añadir un codo a mi cantar. Sigo cantando mal. Volviendo al himno ese. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Todo lo que soy se lo debo a Él. Todo lo que haga será por su bendita misericordia. Todo lo que viva será vida a través de Jesús. Yo sé que suena súper lindo leer estas cosas, uno se emociona, hasta los huesos a uno se le ablandan por emoción de saber que Dios nos ha amado tanto y sin que lo merezcamos. Para nada. Todo lo contrario, éramos detestables personas para el Creador, enemigos de Dios. Pero aún así, no sé por qué, no lo entiendo, aún así me salvó. Pero aparte de la emoción y luego de secarme las lágrimas, ¿qué más? ¿Salgo de aquí y vuelvo a la casa siendo el mismo gallo penca de todos los días? ¿Voy a seguir repartiendo amargura, resentimiento, envidia, vanidad, egoísmo, egolatría y otra serie de pecados de alta gama? ¿O por el contrario, el saber todo lo que Dios ha hecho por mí me mueve a una reflexión profunda respecto a mi vida?
quiero pedirte que pongas pausa. Para el carrusel. Bájate un momento. Ponte en off. Cuando uno va a cruzar la línea del tren hay unos letreritos que dicen pare, mire y escuche. Eso es lo que quiero que hagas. Para, mira, escucha. ¿Entiendes de qué se trata el cristianismo? Demasiado amor de parte de Dios. Detente y piensa. Cristo murió innecesariamente por ti. Mira toda esta gente que nos rodea. Están en la iglesia por bolitas de dulce, solo por emocionarse un poco. Para, mira y escucha lo que dice Jesús. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿De qué se trata el cristianismo? Cuando entendemos lo que hizo Jesús por nosotros, inevitablemente algo comienza a cambiar. Pues tú sabes que no merecías aquello. Tú lo sabes. Porque tú lo sabes. No lo merecías. Si lo que dice la Biblia es cierto, yo puedo tener una vida en abundancia. No voy a seguir viviendo como un miserable, ratoneando y mendigando los privilegios de un mundo caído y maloliente, cuando puedo existir, vivir y caminar como viendo al invisible. Yo me imagino el rostro de Esteban, de rodillas mirando al cielo cuando lo estaban apedreando, y él veía a Jesús sentado a la diestra de Dios. Me imagino el corazón de Enoc, que estaba tan claro en sus preferencias, que lo que se decía de él es que caminaba con Dios. Me imagino a Abraham, el amigo de Dios, sentado en las noches afuera de su tienda mirando al cielo, tratando de imaginar cómo sería aquello de su descendencia. Me imagino al apóstol Pablo, encadenado en Roma, sabiendo que lo iban a justiciar, y diciendo, por amor a él, lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Yo veo a estas personas que desecharon los aplausos y los vítores del mundo y luego miro la pequeñez de mis humanos y carnales deseos y se me hace tan fea la realidad que me avergüenza. Somos tan humanos, tan carnales, tan falibles, que no podemos por un momento alejarnos del Espíritu Divino porque fracasamos en ese mismo instante. Nada de lo que hace o dice Dios tiene sentido en nuestra vida si no nos movemos hacia un cambio de paradigma real y definitivo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, al contrario, cambien de manera de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere y decir, todo lo que es bueno y agradable es para nosotros. Lo que está diciendo es que todo esto de lo que hemos hablado fue por una razón, salvarnos. Y esa salvación nos lleva a un cambio de mentalidad. Cristo murió en esa maldita cruz para pagar lo que tú ya no puedes pagar, porque estás muerto. Acepta y recibe ese regalo divino, tesoro de la eternidad. Cambia tu forma de pensar a consecuencia de eso y comienza a vivir como una persona libre. Me acuerdo de la historia de cómo entrenaban a los animales, a los elefantes para los circos antiguamente. Ahora ya no hay animales y mucho menos elefantes en los circos. Cuando eran chiquitos, a los elefantes los amarraban de una pata a un árbol. Y el elefantito, por mucho que hiciera fuerza, no se podía liberar. Y yo veía a los elefantes gigantescos en los circos y los clavaban al suelo con una estaca de medio metro. ¡Pum! ¡Pum! Lo enterraban y ahí se quedaba el elefante. Si el elefante levantaba la pata, sacaba la estaca. Pero ya estaba cautivo
de acá no es libre. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nos liberó. Yo soy libre para encadenarme a aquel que me amó.